tiempo atrás, un puñado de uruguayos soñaron un andar. Un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio. Y hoy tenemos que apelar un poco al sentido común, que cualquier persona puede tener. No se precisa mucho desarrollo intelectual para darse cuenta que es prácticamente imposible que una familia hoy pueda sostenerse con 1.200 pesos, con 1.000 pesos, en los gastos más elementales de su comida durante un mes. Y sabemos que desgraciadamente hay muchos trabajadores de las 1.000 formas de cuentapropismo que existen en una sociedad. Esa persona que lava tacímetros de noche en algún lugar, los que paran en una esquina conveniada donde pasan camiones y eventualmente agarran una changa porque ya los camioneros están acostumbrados a que allí hay mano de obra. Los que cuidan autos, los que cuidan otras cosas, los que venden cosas en la calle, los que van a las ferias, las 1.000 formas de comercial, pequeñas cosas que hay en el medio de nuestra sociedad, los que tienen oficios de mantenimiento mínimo con conocimiento barrial, el semigomero, el un poco albañil que conoce y que remienda, el que arregla algunas cosas, el que corta el pelo, en fin, el que hace operaciones en un jardín, el que hace mandado, etcétera, etcétera, etcétera. He conocido gente que se ganó la vida y sostuvo una familia a lo largo del tiempo, con una disciplina increíble, vendiendo ajo y perejil en la feria, haciéndose una clientela con paciencia y yendo a trabajar sencillamente, utilizando los medios públicos de transporte y una bolsa. He conocido a lo largo 1.000 formas. ¿Por qué? Porque la necesidad crea ingenio, genera creatividad y la gente se revuelve como puede. Ahora, sí que hay mucha gente que vive al día con eso. Hay que tener ojos para verla. Y me doy cuenta que hay gente que le desconoce ese mundo y desconoce las dimensiones que tiene ese mundo. Ahora bien, con el país paralizado por esta desgracia, cuya única manera de contenerla es aislándonos, esa parálisis de la calle, del movimiento, ha sido abrupta para muchísima gente y creo que hay que socorrerla. Y se han tomado algunas medidas que hemos apoyado, pero a todas luces son totalmente insuficientes. Fue por eso que hemos planteado algunas cosas. Pero nos damos cuenta que hay ciertas confusiones. ¿Qué es el concepto de capital? Según el diccionario español, es un conjunto de activos y bienes destinados a producir más riqueza, es decir, a multiplicarse. El concepto de capital significa
valores de alguna forma que se pueden expresar distinto, pero cuya función es intentar reproducirse. Por eso el capital se arriesga. Es muy distinto a atesorar, que es guardar, no arriesgarlo, pero tampoco se reproduce. Y el concepto de ingreso no es lo mismo que capital. Puedo de alguna manera tener un capital importante y no tener ingreso. Puedo tener un capital potencial, pero que no funciona. Por ejemplo, una buena y grande propiedad rural que no se explota ni está arrendada. Y está allí. Es una forma de capital, pero que no ha entrado a jugar porque no está produciendo. Y quiere decir que tengo capital potencial, pero no tengo ingreso. Y puedo tener ingreso y no tener nada de capital, porque soy funcionario, por ejemplo, de un banco privado importante, y alquilo un apartamento, y etcétera, pero tengo un buen ingreso mensual, no tengo capital. Tampoco soy el dueño del banco. Soy un funcionario de cierta jerarquía. O puedo ser un profesional, un médico, un cirujano, un anestesista. Capaz que no tengo ni casa, porque arriendo un apartamento. Pero tengo un ingreso y un ingreso importante. Y así 1000 formas que hay en la economía. O soy un gerente de una empresa, no soy el dueño de la empresa, pero me pagan un salario que tengo un ingreso importante. ¿Qué es un ingreso? Es un caudal, según el diccionario, que entra en poder de alguien. Ese alguien puede hacer lo que quiere. Cuando el ingreso es mínimo, por ejemplo, un asalariado que gana muy poco, o un changador de estos que hablé que se están rebuscando, ganan muy poco. Porque la economía es también una ciencia que tiene que ver mucho con registrar el comportamiento humano. Cuando se gana poco, cuando el ingreso es poco, la mayor parte del ingreso se gasta en comida y después en vivienda, es decir, se gasta en las cosas fundamentales. Si es muy poco, dé por descontado que el 40-50% de ese ingreso se va a gastar en comida, porque nadie puede renunciar a la comida. Pero en cambio, si usted tiene un ingreso alto, no va a comer mucho más. Tal vez coma un poquito más caro, más fino. Pero la proporción de su ingreso de lo que gasta en comida, cuando se miran los números estadísticos promedio, es el 5, el 6, el 7% en general de un ingreso alto común. Pero aparecen en esos ingresos altos una parte de gasto que se podría llamar gasto suntuario, que no está en los ingresos muy bajos. El gasto suntuario es en general un gasto que pueden hacer quienes tienen ingresos altos o importantes. Ahora bien,
En una economía como la uruguaya, y que está en crisis por este coronavirus que ha pasado lo que ha pasado, cuanto más logremos ensanchar las fajas de los gastos en comida, en lo elemental, más favorecemos el trabajo interno. Cuando nosotros hemos dicho, tenemos que hacer una vaca y acudir a todos los ingresos importantes, no hablamos del capital, eso es otra cosa. Capital es una cosa dedicado a reproducirse, que es muy importante. Más, cuidamos mucho más el concepto de capital. Nosotros hemos hablado de pedirle a los ingresos altos que pongan algo, de obligarlos a que pongan algo. ¿Por qué? Porque en definitiva, ese algo que le podemos sacar es menos gasto suntuario que se van a hacer. Y el gasto suntuario es favorecer la importación, dar trabajo para afuera. Si ese algo va para financiar socialmente a los muy débiles que no tienen para comer, ese va a ser un gasto que se va a hacer en comida, que va a favorecer a la economía interna, porque lo que más podemos producir es comida. Sencillamente. Pero ¿cuál es la otra ventaja? Que si la inevitable ayuda social que tenemos que ejercer y que tiene que ser mucho más importante que esta miseria que estamos haciendo hoy, no debería de caer básicamente sobre el endeudamiento externo. La capacidad de técnico de endeudarse hay, precisamente esa hay que reservar para ayudar al capital, para generar trabajo, todo lo más que podamos. Si no tenemos el coraje de gastar menos gasto suntuario para socorrer a los pobres, naturalmente vamos a transferir todo el peso de esa ayuda social al endeudamiento hacia afuera y vamos a tener menos para respaldar al mundo del trabajo. Es exactamente al revés de lo que se está haciendo. Yo estoy de acuerdo que hay que cuidar el capital y hay que cuidarlo y reproducirlo e invertirlo. Sí. Y seguramente que habrá que respaldar si se quiere generar trabajo. Y si no se genera trabajo, nos enfrentan las dificultades reales. Por lo tanto, en esta hora hay que entender que pedirle un esfuerzo a los que tienen ingresos importantes no es descapitalizar el país, es frenar un poco el gasto suntuario que es prescindible en este momento para propiciar la ayuda social que no nos cueste tanto de endeudamiento hacia afuera y el endeudamiento dedicarlo precisamente para reforzar el capital y generar trabajo. Esto es una gran diferencia, pero seguramente no pudimos tener claridad de explicarnos. Ahora, yo sé que hay gente que está acostumbrada a gastar mucho, a vivir de determinada manera, y esto le puede parecer una imposición imposible. Yo creo que sencillamente se pueden bajar un poco los decibeles. Los sectores que tienen altos ingresos no van a comer menos, no van a tener dificultades. Puede ser que demoren algún año más el cambio del auto, puede ser que pospongan un viaje, etcétera, puede ser. Pero nada de penuria, nada de expropiación. Si no entendemos estas cosas
que son de elemental economía, tengo que pensar que no es que no entiendamos, es que no queremos hacer el más mínimo sacrificio, hacer un poquito de privación a los que están bien, que es la forma de expresar solidaridad concreta en este tiempo. Y además no creo que se arreglen con 2 meses, ni 3 meses, ni 4. Por eso, no solo que votamos la imposición que puso el gobierno, sino que le decimos francamente que tiene que ser por lo menos de un par de años. Y hay que hablar las cosas claras. ¿Por qué? Porque el efecto de esta crisis es más largo de lo que parece y más difícil. Y hasta que la ciencia no nos dé una solución definitiva, estamos expuestos a eventuales recaídas aquí y allá, y todavía el camino es tortuoso. Y por el carácter mundial que ha tenido esta crisis, nadie puede vaticinar lo que va a pasar en lo inmediato con el mercado mundial. Y esa palabrita que están usando para aliviarte de rebote, ya veremos cuándo viene. Porque nunca hemos visto en esta generación una crisis global de estas dimensiones. No sabemos cuál va a ser a la larga la respuesta del mercado mundial. Y más vale ser precavido. No es que estemos vaticinando un desastre, no vaticinamos nada. Pero es mucho mejor prepararse para lo más feo, porque de lo contrario, si viene bien, mucho mejor. Tengo desconfianza en el precio del mercado mundial, tengo desconfianza de brotes nacionalistas y proteccionistas que torpedeen el mercado mundial. Hay mucho loco con poder en la vuelta. Yo sé que países pequeños no influimos para nada, pero hay grandes países que pueden tomar decisiones que le pongan una flecha de progreso o de parálisis a la economía mundial de futuro. Toda esa incertidumbre que está ahí planteada, seguramente que lo mejor es cerrar filas, pedirle a los brazos fuertes que colaboren con firmeza en el respaldo social para los que están con mayores dificultades, y que guardemos todo lo que podamos para invertir, incluso la capacidad de endeudarnos, porque nada es más importante que el trabajo a futuro. Esos fueron los términos de lo que hemos dicho. Sé que estamos probablemente como arando en el mar, pero por lo menos conceptualmente dejar las cosas con claridad. Ya que el sueño fue creciendo, se hizo luz puntual, realidad que nos hizo imaginar. A seguir con el viejo sus valores sembrados para unir, progresando en el camino, queriendo sonreír y abrazar.